estamos aquí en la casa del tatuador con el buen Peñafiel que nos viene a visitar desde el mismísimo norte. ¿Te presentas, carnal? Así es, bueno, pues mi nombre es Saúl Ortega Peñafiel, completo es Saúl Ortega Peñafiel, pero siempre ocupo el Peñafiel porque pues es más comercial, ¿no? Es más fácil que te acuerdes de Peñafiel a que si te digo Saúl o te digo Ortega, ¿no? Pero estoy orgulloso de todo mi nombre y de todo mi apellido. Pero pues ya ves que la banda te dice apodos. Entonces, cuando inicié, escuchaba eso de los apodos. Y dije, pues yo nací con mi apodo, mi apellido. Así ¿De dónde eres, carnal? Soy originario de la Ciudad de México. Soy de aquí, de Ciudad de México. Pero por el momento radico en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. ¿En qué parte de la Ciudad de México? Soy originario de aquí de la Colonia Puebla. La Colonia Puebla. Del Metro Puebla. He vivido aquí en Ciudad de México viví en varios lados. Y en varios lados que estuve, siempre estuve relacionado un poquito con el tatuaje. ¿Sí? Santa Marta, puro lugar fresa. Santa Marta, viví un tiempo en La Perla, Chapultepec. Pero en Chapultepec pues que ahorita te platico, pero mi jefe era comerciante, ya descansa en paz mi jefe. Entonces, pues siempre estuve rodeado de pandilla comerciante, tatuajes y todo. ¿Cómo conociste el tatuaje? ¿Cuál es la memoria más vieja que tienes? Ahí te baila. Bueno, pues mira, el tatuaje, lo primerito, como lo conocí, pues es que como te platico, mi papá era comerciante ambulante. O sea, él tenía puestos en Chapultepec, llegó a tener muchos puestos de cassette, ¿no? Vengo de una familia de comerciantes, mi papá y mi mamá bien trabajadores, ¿no? La mera reata. Bueno, entonces íbamos a surtir. ¿Y qué crees que íbamos a surtir a Tepito? Y la primero que yo me acuerdo, yo estaba muy chico, o sea, mis papás trabajan desde jóvenes. Entonces yo me acuerdo de la primera vez que fuimos a Tepito, mi papá me daba una lana y para mí era mi parque de diversiones. O sea, me decía, toma, no sé, 50, 100 pesos, X cantidad. Mientras él estaba surtiendo, me decía, vete a dar una vuelta. Como que no se le hacía peligroso. Como ya estábamos acostumbrados a la gente de ahí, me decía, vete a dar un rol. Y entonces había un local que se llamaba, creo, el Changarrito Casetero, algo así, no recuerdo el nombre. Y afuera hacía... ese era un local y salías y estaba 2 guacales. Fue la primera vez que yo vi a alguien tatuar. Tatuajes, ahorita te platico, pero la primera vez que yo vi tatuar a alguien, salí y con 2 guacales estaba Sergio el güero de Tepito, así le decían. Lo vi, él era muy joven, pero yo era un niño y me acuerdo haberlo visto tatuar y me impactó. No creí dedicarme a esto, simplemente me impactó, o sea, porque yo veía malandros, pues estaba rodeado de comerciantes, de gente, pues de los de la bolita, ¿no? De toda esta pandilla, pero el tatuaje a mí se me hacía de una persona muy fuerte. Para mí, ten en cuenta que del tiempo que venimos, el tatuaje es de gente ruda, ¿no? Es de gente que, pues antes lo veías nada más a gente que entraba y salía del bote, ¿no? Y a las mujeres pues se les tomaba como mujerzuelas o como malandras, no sé, pero alguien que le veías, aunque fuera un tatuajito, era de alta peligrosidad en mi mundo. Entonces cuando salgo, una cosa era verlo, pero la primera vez que lo veo tatuar, no sé si eso me impactó tanto que después a la larga tuvo que ver con lo que me dedico, pero la primera persona que yo vi tatuar fue a él, y a la vuelta de donde estaba ese que te digo que el Changarrito Casetero, tenían otro de cassettes, que es en la calle de Matamoros. Y lo mismo mi papá me decía, vete a jugar. Y enfrente estaba nada más y nada menos que el socio. Entonces me tocó verlo pues todavía joven, con su cabello largo, y me acuerdo entrar y que me impactara, ¿no? Verlo, a mí se me hacía enorme. Entré y pues chavito, entré y lo vi con su cabello largo, suelto y todo rafagueado, ¿no? Todo rafagueado y sin playera. Y salió, ¿qué pasó, socio? ¿Te quieres hacer un tatuaje? Pero era un niño. No sé ni por qué me lo dijo, pero yo creo para correrme. Y le dije, no. Y fue la primera vez que tuve
que pude ver es el tatuaje ya en locales. Pero antes de eso, te voy a platicar. Mi abuelito Peñafiel, pues ese vato era rudo, ese vato era tira. ¿Te acuerdas que antes los judiciales se veían bien cabrones? Pues mi abuelo era judicial. Y ese fue mi primer, ¿qué dijiste? Mi primer acercamiento al tatuaje. Porque me acuerdo que todos le teníamos miedo. Le decían papi Peñafiel. Y entonces, llegó papi y todos corrían y se escondían, ¿no? Mis tíos y todos. Entonces, llego una vez y me asomo y donde él llegaba con sus chamarras de piel. ¿Te acuerdas que antes estaban así, la tira y su peinado para atrás? Acá y el cohete, la chingada. Y entonces llega el vato y se quita la chamarra y le sirven de comer y pues ya me hablan para sentarme. Donde me siento, le veo 2 tatuajes aquí. Y yo no pensé, wow, dibujos, sino me quedé, no mames, es malandro. No mames, este vato es, para mí era ya como, Dios, no mames, o lo contrario de Dios, no sé, no mames, y es mi abuelo. Eso fue lo que más me impactó. Ese fue mi primer realmente acercamiento a mi abuelo. Pero ese sí tuvo para que veas, mi abuelo, como era tan temido, y luego lo veía en sus navesotas, ¿no? De judiciales, y su cohete, y entonces toda la parafernalia, ¿no? Todo lo que veía, decía, no mames, este vato es jefe. Entonces ya más adelante, cuando empecé, eso era de niño, más adelante, cuando empecé pues ya a ser comerciante, ya a entender más el tatuaje, siempre tenía en la mente a mi abuelo. Y luego, una vez a Tepito, veo a un muchacho grandote con una argolla, con un arete de pluma, porque era lo que se usaba. Y traía un tatuaje aquí, de pulserita y una pluma. Y traía un changuito, ¿no? Y era la atracción en Tepito. Y yo no me importó el changuito, no me importó nada. Me importó el tatuaje y su arete. Y el cabello largo. Y me quedé, no mames, yo quiero ser así. Y ya de ahí empezó mi atracción por el tatuaje. Pero... ¿Supiste cómo le decían a ese camarada? No, carnal, es que yo estaba muy niño. Nada más los veía y era muy tímido. Yo de niño era nada que ver a la persona que soy. Yo creo que muchos somos así. Yo nada más lo veía y ya, o sea, no. De los otros sí por el paso del tiempo, porque supe que era Sergio. Porque después abrió un local en Aztecas, ¿verdad? Y ya con el paso del tiempo fui a buscar ese. Cuando empecé a querer ser tatuador, entonces fui a buscarlo a él. ¿Y por qué empecé a hacer tatuajes? ¿Por qué o cómo estuvo el acercamiento, mi primer acercamiento al mundo del tatuaje? Hay varias versiones en mi cabeza. Te voy a decir alguna. O todas, no hay pedo. Mira, es que mi jefe empezó a chambear, le empezó a ir bien. Se compró una casa, o nos compró una casa, como quieras. Se compró una casa ahí en la Puebla. Veníamos de Santa Marta, del cerro. Y se compró, de ser bien pobres, carnal, de vivir en la tierra, pero con un chingo de ganas. Se compró una casa aquí en la Puebla, en la colonia Puebla. Y entonces, él decía, es mucha casa. Como venía de no tener nada, decía, no mames, es mucha casa. La parte de atrás se me hace que la voy a rentar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Se lo renta una señora. Y esa señora traía a sus hijos. Y uno de sus hijos era mucho mayor que yo, pero eran malandros, ¿no? Y yo siempre admiré la parte malandra de la banda, ¿no? Eso se me hacían patrones. O sea, no lo veía yo mal, sino al contrario. Y su otro hijo, tenía otro hijo que se volvió mi compa, el por qué empecé a tatuar. Entonces, el por qué empecé a tatuar, yo desde toda la vida, desde chavito, dibujo. Yo creo que todos dibujamos. Nada más que algunos lo dejamos en el camino, pero pues yo seguía dibujando. Bueno, entonces cuando conozco al Flama le decían, porque no dije, le decían el Flama a mi amigo. Mi amigo era 1 o 2 años más grande que yo. Y su hermano, le decían, ¿qué? Calaca, el flaco, no me acuerdo cómo. Pero
El Flama y yo éramos uña y mugre, ¿no? Nos juntábamos para todos lados. Y su hermano entra al bote y sale, y cuando sale, ahí pues la casa se volvió tipo una vecindad. Y cuando sale el vato, el baño estaba en la parte de afuera, ¿no? Del patio. Y donde sale el vato, sale sin playera. Y me impacta verlo. Le veo un payaso en el pecho, pero la nariz era la chiche. Ya sabes, el clásico. Pero ese sí ya fue un impacto para mí. Ese sí, como yo lo había conocido sin tatuajes y lo vi, fue, no mames, tu carnal se graduó. Sí, o sea, porque ya sabes, en la banda decíamos, me empecé a juntar en la esquina. Después de ser bien tranquilo, me empiezo a juntar en la esquina. Ya sabes, mis jefes se separaron y cada quien tuvo sus roles. Y en eso me empiezo a juntar en la calle. Entonces me empiezo a juntar mucho con el Flama. Y veo a su hermano tatuado. Y dije, no mames, ya se graduó, ya salió de la escuela. Yo pensaba que yo iba a entrar algún tiempo. O sea, muchos años en mi cabeza estaba yo entrar a la escuela. Porque era lo que anhelábamos todos, no nada más yo. Entonces, veo a este carnal con su tatuaje. Y ya lo respetaba más. Hasta me daba cierto temor porque estaba tatuado. O sea, para mí el tatuaje era símbolo de guerreros de calle, ¿no? No guerreros como acá, como los japoneses, no, sino un guerrero cabrón. O sea, alguien fuerte. A mí un tatuado, no un tatuador, un tatuado se me hacía alguien muy cabrón. O sea, como que el tatuaje te daba una fuerza, ¿no? Como que te hacía ser otra persona. En mi cabeza de niño tal vez era eso. Entonces me acuerdo haberlo visto a este carnal y mi carnal, el Flama, dejó la primaria. Era cábula, era bien desmadroso este carnal. Y de buenas a primeras me dice, nos dejamos de ver unos 2 o 3 días, viviendo en la misma casa, lo dejo de ver 2 o 3 días, y de repente me dice, ¿te tatúo? Ah, chinga, ¿cómo me vas a tatuar? Ese pedo es pues para mí en mi cabeza eso es para guerreros, eso es para algo muy cabrón. Como que no me lo he ganado. ¿Cómo me vas a tatuar, güey? No mames, no he entrado al bote. ¿Cómo voy a tener un tatuaje sin entrar al bote? No, carnal, no. ¿Por qué? ¿Y tú tatúas? Sí. No mames, ¿y tú de dónde aprendiste? Y eso fue hace muchos años, me dice, carnal, es que yo tomé clases. Dije, no mames. ¿Dónde? Si no acabaste ni la primaria. No, sí, tomé clases. Entonces, bueno, pero como lo empecé a ver que sí empezaba a tatuar a la banda, órale, este güey, quién sabe en qué momento tomó clases. Y ya se la creí más porque empecé a ver. Y el primo del Flama, le decían el Charlie, trabajaba en el Chopo. Y de repente llega con un payaso, el de Steph, llega con ese payaso en el pecho. Entonces, el tatuaje de su carnal era burdo, ¿no? Era un payaso, le entendías que era un payaso, pero eran las líneas. Y la sombra, pues, no había tal. Pero llega el Charlie, y el Charlie llega con sombras, carnal, y con colores. Y abajo con una firma que decía, el socio. Y yo, no mames, güey. Está bien chingón. Y el Flama me dice, no, yo se lo hice. Le dije, no mames, ¿tú se lo hiciste? ¿Y por qué los demás no los dejas igual? O sea, si eres tan verga, ¿por qué los demás no los dejas igual? No, güey, yo tatúo. Y ese güey era bien choro. Te tatúo. Pero yo tenía un papá muy estricto, carnal. Mi jefe una vez me dijo, si tú te tatúas al chile, no te la vas a acabar. Dijo lo peor, ¿verdad? Al chile te voy a arrancar la piel. No sé, me dijo, te voy a hacer pomada. Y sí le tenía mucho respeto, miedo y respeto al chile. Para eso sí decía, no me atrevo. Entonces, no, nunca me tatué. Entonces este güey empezaba a tatuar y lo acompañaba yo. Al chile te digo, yo era más timidón. Y lo acompañaba. Y entonces veo que este carnal los tatuaba, pero no sabía dibujar. Y no había stencil. No había stencil. Este carnal existía, el Charlie le consiguió al Flama, no sé, yo creo que con el socio, le consiguió un lápiz sectográfico. ¿Te acuerdas que antes era el lápiz sectográfico? Bueno,
Entonces llega este carnal y le ponía a la piel el desodorante. Y arriba de la piel le dibujaba, o sea, ni siquiera lo calcaba, sino arriba de la piel el carnal le dibujaba. Y medio se veía, pero ya se calcaba, se lograba calcar a la piel, que para mí fue, puta, explotó mi cabeza. Y lo veía este carnal, no mames, el Flama es otro pedo. Entonces, una vez viéndolo le digo, carnal, ese dibujo está chueco, ese dibujo está mal hecho. Estamos hablando en la época donde no había internet y yo nunca había visto una revista de tatuajes, pero yo dibujaba mucho. Desde niño siempre he dibujado. De otras cosas, caricaturas, todo conforme a mi edad he ido dibujando. Entonces veo a este carnal y me quedo, no mames, ese dibujo no está bien hecho. Dice, a ver, güey, ¿lo puedes hacer tú mejor? Simón, carnal, ¿me prestas eso? Tú lo tatúas, pues yo no sé tatuar, pero dame chance de dibujarlo. Y lo empiezo a dibujar. Y me acuerdo que era una pantera. En mi cabeza hice una pantera. Creo, ahorita te diría que hice un tatuaje pésimo. Bueno, un dibujo pésimo. En mi momento era el mejor dibujo. Como ahorita es, tú crees o yo creo que hago mi mejor dibujo. Y a lo mejor de aquí a 5 a 10 años los ves y ya los ves bien chaquetos. Así a todos nos pasa. En ese momento me tocó que era mi mejor dibujo. Entonces, este carnal lo empezó a tatuar. Entonces ya me hablaba, ven, güey, Peña, ¿qué? Vente, carnal. Quiero que dibújale este carnal, dibújale, no sé, un pulpo. ¿Y de dónde, güey? Pues no hay revistas. Entonces, como lo que se me ocurría, yo creo que eran como caricaturas. Y dibujaba pulpos, y dibujaba letras. Y entonces, no faltó quien me dijera, tatúame. Y dije, no, carnal. O sea, es que yo le tenía miedo. Eso se me hacía. ¿Él tatuaba con máquina? Él tatuaba con máquina. Una máquina que él hizo. De eso sale otro vato que se llamaba Martín, de ahí de la colonia. Nos juntábamos en la esquina. Le decían los Ramones con los que me juntaba. Pero yo era de los más morros. O sea, ya el chile era de chocolate, porque estos eran pesados. O sea, entraban y salían del bote. Sale Martín del bote y sale con una ruca encuerada en el pie, tatuada. Y sabes que la banda antes salía tatuada, no sé si ahora aún, están tatuados y quiere decir que tú tatúas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, este carnal sale con su tatuaje en la pierna y empieza a tatuar a todos. Pero él empieza con el clásico palito de ¿cómo se llama? De paleta, y le enredó la aguja y yo vi cuando... O sea, nos lo chutamos todo porque no había secreto, porque no me interesaba, porque a nadie le interesaba. Este güey hizo así, estábamos platicando, ellos estaban ponchando, estaban en su pedo. Y acá, y empieza a rafaguear a uno. Pero ya no quedaba como el que él traía, porque el que traía estaba muy bonito. Pero este güey, entonces ya vi otra técnica. No mames, está chido, pero está más chido la del Flama, con máquina. Entonces, le platico a un tío que yo admiro mucho. Toda la vida lo he admirado mucho, mi tío Pato. Siempre ha sido mucha influencia para mi vida. Pues era más grande y era cabroncillo, era bueno para los putazos. Al vato, jefe. Saludos, tío. Y entonces, este carnal, le digo, fíjate que yo quiero tatuar. Y ya más o menos le platiqué cómo estaba el business y le daba risa. Y entonces me lleva a... Había un lugar que le decían las casitas de cartón, los pueblo de cartón. Cartolandia, carnal. Me lleva a Cartolandia, pero mi tío ahí se metía como si nada. O sea, él vivía en Iztapalapa, ahí en el Moral. Y entonces me lleva allá a Cartolandia. Y ahí él me hace mi primer máquina. Y entonces empiezo ahí a tatuar. Hice un tatuajito, pero algo muy pequeño. Y la verdad me dio miedo. Y la máquina, no supe dónde la dejé. La verdad me dio miedo, por ahí la dejé. Continué mi vida y todo. Y ahí estás hablando que tenía como 13 años. A los 14, mi papá tenía un muy buen amigo, le decían el Muégano. Y ese Muégano
tenía un sonido, era sonidero, mi jefe andaba de sonidero también. Pues te digo que vendía cassettes, vendía discos, era amante de la música. Entonces tenía su sonidero, era sonidero. Entonces, mi padrino, que era su amigo, el muégano, fallece. Y cuando fallece, pues se queda el sonido. Sus hijos estaban chavitos, ¿no? Entonces, pues no había heredero realmente de ese sonido. El sonido ahí se queda. Entonces me dice su hijo, el muégano Junior, dice, carnal, yo me quiero tatuar. Dije, sí, yo también quiero tatuar, güey. O sea, ¿tú te quieres tatuar? Yo quiero tatuar. Pero pues no tengo una máquina. Ya sé cómo hacerla, porque ya tenía la experiencia de mi tío. Pero pues no tengo la máquina. Y me dice, ¿qué necesitas? Nada más algo que dé vueltas. Todo lo demás yo me la sé. Sabes que cuando estás morro sientes que te comes el mundo a puños. Entonces le dije, carnal, algo que dé vueltas y yo hago todo lo demás. Y entonces, abrimos su tornamesa. Estaba su tornamesa ahí y me meto y abro. Dije, no mames, esta mamada da vueltas. Pum, pum, empezamos a atornillar todo. Paz, sale el tornamesa. Ahora ahí lo tengo guardado. Tengo mi máquina, mi primera máquina la tengo guardada. Bueno, el tornamesa tiene bobina y tiene una máquina. O sea, tiene doble función. Entonces da la potencia, la da bien cabrón. Por los discos, cuando los subes, no se puede frenar. Y entonces empiezo a hacer mi máquina, pero ahí te va. Como a mí me daba miedo cagarla, hago mi máquina, mi pluma, una pluma, un cubierto, un tenedor, ya sabes, la clásica, lo doblo, pero como yo no había abrazadera que aguantara el peso de mi máquina, a la vuelta había un herrero. Entonces fui con él, oye, carnal, ¿cuánto me cobras por ponerle unos puntos aquí? Ya no me acuerdo cuánto me cobró, paz, le da sus puntos, y tenía mi máquina. Entonces, a esta máquina le pongo un pedazo de cable y era directa. Era directa la máquina, no había regulador, yo no había visto a nadie, yo no sabía cómo. Entonces empiezo a tatuar, pero le digo a este carnal, te voy a tatuar al muégano. Era mucho más chico. Estamos hablando, yo tenía 14. Él ha de haber tenido sus 9, 10 años, carnal. Entonces, éramos niños jugando a ser tatuadores, a ser malandros. Entonces, lo empiezo a tatuar, pero ahí te va. Como a mí me daba miedo, lo empiezo a tatuar solo con la aguja. Ya ahí ya no utilizo tinta. No utilizo tinta, empiezo a tatuar con... Y así, entonces su mamá vio y le daba risa. Ah, son tatuajes de agua. Ándale, son tatuajes de agua. Y le hice, como 8 tatuajes. Y entonces en la banda empecé a tatuarlos así. ¿Qué hice? Empecé a agarrar confianza. Empecé a agarrarle confianza a la máquina. Después de... Ya ni agarraba la máquina y les decía, ¿qué te quieres hacer? No, pues un tigre. Y hacía mi freehand, pero freehand, freestyle, freehand. ¿Te quieres hacer aquí una pantera, un tigre, un lo que quieras? Sí. Va. Ni con pluma marcaba, con la máquina directa. Entonces no hacía bocetos. No había visto yo a nadie dibujar. Todo lo hacía por instinto. Nunca había estudiado nada de eso. Entonces empecé a dibujar, como los animales, carnal, por instinto. Lo que se pudiera, como Dios me diera a entender. Y entonces los empiezo a tatuar. Y empiezo a tatuar a uno, empiezo a tatuar a otro, empiezo a tatuar a otro. De repente salió otro vecino que hacía tatuajes, el Tacho, saludos Tacho. Había una vecindad que le decían La Mansión, que está ahí saliendo del metro Zaragoza, está lleno de pulquerías y es una casota, pero todo el mundo le tiene miedo. Y en esa casa empieza a tatuar el Tacho. Y ya empieza como la competencia, ¿no? Y este carnal hacía unos tatuajes y yo hacía otros. Y él empezó a hacer estilo prehispánico, pero pulseritas. No sé de dónde sacaba los diseños. Y yo, pues, lo que Dios me daba a entender, nada más. Yo no sabía de tatuajes, no, nada. Entonces, empiezo a continuar.
Entro a la secundaria y en la secundaria hacía de vez en cuando hacía tatuajes. De vez en cuando a la banda de ahí, que te pongo una crucecita, que te pongo María, S y P, ¿no? Ponía nombres así al azar. ¿Qué te quieres poner? No, pues esto. Y ya lo ponía. Y entonces empiezo a tatuar. Pero para mí solo era un cotorreo. Nunca, yo no le veía ni futuro al tatuaje, ni creí, era a escondidas de mi papá. Te estoy hablando de un papá muy estricto. Entonces, y luego entro a la secundaria y entro a un colegio militar. Entré a la Larid, está en San Pedro de los Pinos. Pero pues igual por mi misma disciplina, me corren. Y entonces mi vida empieza a agarrar otros rumbos. Pero lo que no dejaba, tal vez dejaba de tatuar por temporadas. Lo que no dejaba era de dibujar. Todos mis cuadernos estaban llenos de dibujos. Todos estaban llenos de dibujo. Cuando me corren de la militar, iba a entrar una maestra a dar clases de dibujo. Y me corren. Entonces nunca he podido tener una clase de dibujo. Nunca. Lo mío es netamente calle. Entonces me salgo de esa escuela, me meten a otra y empiezo a tatuar. Y luego me meten a otra y empiezo a tatuar, pero lo mío era cotorreo. Pasa el tiempo, sigo viendo gente tatuada porque entraban y salían del bote. Salían del bote. Y entonces llega la prepa. Entro al bachilleres. Voy a tomar agua. Entro al bachilleres. Pero antes del bachilleres, ¿nunca supiste dónde aprendió el Flama? No, carnal, no aprendió con nadie. O sea, solo... Él aprendió de Charlie, de su hermano, de su primo Charlie, el que traía el tatuaje de... Ay, güey, ya le pegué. El que traía el tatuaje del socio. Acá le pata. No, o sea, te mencioné porque yo lo traigo. O sea, el de Steve, te mencioné el de Steve, porque él se lo hizo aquí en el pecho. O sea, el payaso se lo hizo acá. Y entonces, o sea, su hermano lo traía en el pecho, y el Charlie también lo traía en el pecho. Okay. Pero te lo mencioné así porque yo traigo el mismo payaso, carnal. Okay. Me impactó tanto que después lo busqué. Cuando lo encontré, lo quise. Sí, claro. Bueno, entonces este carnal, el Charlie le enseñó a tatuar a este carnal. O sea, le enseñó a hacer máquina. Y este güey dijo, yo soy tatuador. Él hacía todo. El Flama era una riata para todo. Él hacía de todo. Ya sabes, tú sabes qué tipo. Era mi carnalita. Saludos, Flama. Y este carnal, pues nos la pasamos chido. Él, el muégano, te digo, ya empezamos a crecer. Empezamos a hacer una pandillita chida. Otra gente que nos juntamos ahí en las esquinas. Pues a hacer travesuras, ¿no? Y luego en Chapultepec, te digo, comerciante ambulante. Pero me toca la prepa. Llego a la prepa, que es el bachilleres. Llego al bachilleres 9, que está en el Aragón. Algo muy, muy importante, porque llego al bachilleres 9. Pero para esto, todo ese tiempo iba a Tepito. Por mi papá lo acompañaba, entonces veía tatuajes, veía gente tatuada. Seguía los pasos de Sergio. Iba mucho de lejos, porque ese vato tenía un carácter fuerte. Entonces para mí el tatuador, como fue el primer tatuador que yo conocí, para mí el tatuador era de sangre cabrona. ¿Sí me entiendes? Entonces para mí el tatuador era alguien muy cabrón. O sea, te acercabas a Sergio, estoy viendo, sáquese a chingar a su madre. O sea, el vato tenía su carácter. Y sea quien sea, Yo estaba niño y me decía, ¿te vas a tatuar? No, entonces a chingar a su madre. Y señores, les decía, ¿qué estás viendo? Este de pinche lela, a chingar a su madre. O sea, el vato, y hacía unos excelentes tatuajes. Pero yo lo seguía, porque era el tatuador que yo había visto. Se decía, los dibujos los hace bien chingones. Entonces, en este paso de tiempo que te estoy diciendo, antes de entrar al bachilleres, bueno, llego al bachilleres, me bajo de la combi y veo tatuajes. Neverolandia, ¿cómo? Neverolandia, no, eso es otro. Tatolandia, carnal. La estoy cagando, tú sabes, Nieves. Por eso dije Neverolandia. Llego con el Nieves, carnal. Caigo, este carnal estaba en Aragón. Llego ahí, me bajo y ya pues, llegué al bachilleres y salía yo emocionado a verlo. Iba yo a buscarlo.
carnal, ¿puedo estar un rato aquí? ¿Puedo ver lo que haces? Y lo que te digo, lo que te decía, bueno, le decía a mi carnal, mucha banda, muchos tatuadores, podemos ser muy cábulas y lo que tú quieras, pero te metes a un estudio de tatuajes y hasta con las manos atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y todos pendejitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A todos nos pasa, a todos. No sé, bueno, a mí me ha pasado. Puedo venir en la calle cotorreando, cabuleando, y llegas y aquí me tocó entrar a Semca y ¿qué tal? Buenas tardes. A Dermafilia, a DF Tatuajes, ¿no? Me tocó entrar y buenas tardes. ¿Puedo ver su trabajo? Y hasta hablas quedito. Pero sabes que te vas. Y es lo que luego la banda como tatuadores somos culeros porque no nos damos cuenta que esas personas viajamos desde muy lejos nada más para ver a nuestros ídolos. O sea, luego vienes, ves a tu ídolo y con que te den chance tantito te den un hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Y te den la mano, no mames, lo magnificas cabrón. Y te sales, yo me iba, viajaba desde la Puebla, bueno, un tiempo vivía en La Perla. Iba hasta, en ese entonces, a DF Tatuajes, antes de Dermafilia. Iba a Dermafilia a ver a Chanoc, a Lacra, a Pablo Ash. Me llevaba muy bien con Piraña. Y me tocaban, nada más entraba a verlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo mismo, manos atrás. Y los veía nada más. ¿Puedo ver sus trabajos? Todo puñetitas. Y ya me iba bien contento. No mames, estos carnales son la verga. Todo el camino, si iba con alguien, iba platicándolo. Si iba solo, iba, no mames, explotó la cabeza. Algún día llegaré así. Algún día. Pero bueno, entonces llego allá con el Nieves y entro con este carnal y empiezo a cotorrear con él. ¿En qué calle, más o menos en qué calle estaba? ¿Sí? Nada más, no sé, carnal, nada más sé que estaba... Mira, me acuerdo que estaba la Zapatería Luna, es muy conocida en Avenida Central, Zapatería Luna, y de ahí está el Bosque de Aragón, y te vas derecho, no me acuerdo, ya tiene mucho tiempo de la prepa, y te vas todo derecho, estaba mi bachilleres, y adelante, unas cuadras adelante, estaba el Nieves. Entonces, yo antes de entrar a la escuela, pasaba a verlo, y al salir, iba a verlo, y a veces no entraba a la escuela. Y porque a veces el Nieves necesitaba algo. O sea, tal vez fue su chalán sin querer. Carnal, tráeme unos gansitos, y tráeme unas galletas, y tráeme, carnal, con tal de estar viendo. Con tal de que el tatuador llama. Ten en cuenta que yo venía de ver a mis guerreros. Yo veía, no mames, si tener un tatuaje estaba cabrón. A él lo veía todo rafagado. No le entendías a sus tatuajes, al chile. Pero ya me hablaba. ¿Sí me entiendes? Y me decía, ¿y cómo te dicen? Ahí voy porque ahí te va otra. Llego con él y entonces escucho de los apodos de los tatuadores. Y pues a mí en la escuela Peñafiel. Y toda la vida fue bullying, porque mi apellido es Peñafiel. Y Peñafiel aquí en México, en la Ciudad de México, siempre ha sido un refresco, un Tehuacán. Entonces los maestros, García Crespo, yo, puta, me cagaban los huevos. Pepsi, sus mamadas, siempre se hacían los graciosos, pero cuando eres niño lo sientes burla, lo sientes grosería. Y como me iban cambiando de escuela, preséntate, puta madre, Saúl Peñafiel. ¿Saúl qué? Peñafiel, yo, puta madre, y todos se reían, ja. Y el Peñafiel. Entonces cuando me pregunta el Nieves, ¿y qué carnal, a ti cómo te dicen? Él era el Nieves. Y luego conocí ahí, o sea, antes de decirte esto, conozco al Nieves y llegaba con él el Alien. Iba con él, era su mero camote el Alien. Y luego llegaba el Pelón, mi carnalito, el Pelón, el que dibuja bien cabrón. Entonces ya era el Nieves, el Pelón, el Alien. El Pelón es Tapir. Tapir, ajá, Mario. Y luego llegaba, saludos carnal. Y luego llegaba, ¿quién más? Me tocó topar ahí mucha banda, pero todos eran apodos. Entonces me dice, ¿y tú cómo te llamas o cómo te decimos? Y a mí me daba pena decir, porque ya venía de mucho bullying. Entonces, no, pues, me llamo Saúl. Todo puñetas, porque te digo, era un desmadre en la calle, un desmadre choncho. Pero frente del tatuador, siempre para mí el tatuador y el tatuaje tiene mucho respeto. Hasta hoy.
toda la vida siempre ha sido de respeto. ¿A ti cómo te ha hablado toda la vida? Y venía afuera diciendo un chingo de groserías y bla, bla, bla. Y llegaba aquí, me cuadraba. Buenas tardes, vengo a comprar esto. Y le bajas de huevos al chile, porque así somos. Bueno, o así soy. Eso se me hace de mucho respeto. Entonces llegaban estos carnales y me dice, ¿y tú cómo te decimos? Y en eso uno de mis amigos de la prepa me dice, bueno, el bachilleres, cámara Peñafiel, vámonos. Y yo, verga, estos güeyes ya escucharon Peñafiel, no mames. Y el Nieves era bien cábula conmigo, güey. Ese güey es un desmadre. Y me dice, ¿qué, Peñafiel? Porque a mí me gustaba el rap. Vanilla Ice, MC Hammer y todo eso. Era lo que nos llegaba, caló. Y ese güey se burlaba. Vanilla Ice, y se ponía a bailar. Y, ándale, puto, como tu pinche música. Y se burlaba. Y yo, me daba pena, ¿verdad? Te digo, era cábula en la calle, pero con esta banda, ni él me cuadraba. Y pues ya nomás me quedaba acá callado. Pero entonces me dice el güey, ¿Peñafiel? Y yo, sí, ¿por qué te dicen así? No, estos güeyes están pendejos. Dicen, no es que sí se apellida. Y pues ya, cuando volví al otro día, ¿qué tranza Peñafiel? Dije, ya valí verga. Ya, ¿sabes que un apodo te lo pone la banda? Es muy chafa que te lo pongas solo. Entonces, realmente de barrio, te lo pone la banda. Si te lo pones tú, como que, te puedes poner el chingón, ¿no? El chile. Pero lo chingón es que te lo pongan en la calle. Pero pues bueno, era mi apellido y aún así fue como puesto, ¿no? Peñafiel, y ya, verga, güey. Pues bueno, y ya Peñafiel de ahí empecé. Entonces, yo al Nieves, y no voy a hablar nada mal porque es mi carnal, mis respetos para este canal, saludotes, tiene años que no lo veo, pero te voy a decir. Este canal hablaba con el alien hablaba mucho del chino, mucho, carnal. Y yo estaba ahí, pues nomás, pues era el pendejo de estos güeyes. Yo era el chalancillo, tráete los chescos, tráete las galletas, tráete esto. Y yo iba y pues, fuga, carnal, yo no me quería perder la plática. Y escucho, no, el chino, y no, ya es como le hace el chino, y cámara, y no, carnal, y entonces tanto escuché del chino que decía yo, mames, quiero conocer ese mentado chino. O sea, debe de ser muy importante porque llegaban otros güeyes y hablaban del chino. Llegaban y hablaban del chino. Pero esto te estoy hablando, te lo estoy haciendo corto. Te estoy hablando de que el bachilleres dura 3 años. Y 3 años escuchando varios tatuadores. Yo nunca me atreví a decirle a Nieves, me dejas tatuar aquí. Se me hacía, no mames, no, yo no soy digno. No, o sea, no, carnal, Tatualandia para mí era el templo. Entonces, nada más iba y era, con que me hablaran y con que ya me conocieran. 2, 3, yo ya era feliz. Me iba bien feliz a mi prepa. No mames, estos pendejos no saben. Ya me hablan estos güeyes. Y entonces, llega el punto de que me empezó esa cosquilla por querer conocer al mentao chino. Me entra esa cosquilla, pero también me decía el Nieves, porque el Nieves vendía tinta National, ¿no? Y me tocó a mí, no ayudarle como tal, pero sí, pásame esto, y los polvos los veía, y veía cómo preparaba las tintas, ¿no? Y decía, es mi secreto, pues carnal, estaba todo el tiempo ahí, su secreto ya lo sabía. Entonces, me decía, nada más si le compras otro güey, ya no te voy a vender. Ya sabes, todo, y está bien, carnal. Ahorita lo entiendo, carnal, quieres tener asegurada una lana. Se vale, o sea, no pasa nada. Yo no me agüito, ni me agüité en ese momento. Entonces, decía, no. Pero pues como todo morro, como alguien que quiere salir adelante, píntalo como quieras. Llego con el socio y le pregunto al socio, oiga, ¿y usted no vende tintas? Sí, ¿y qué marcas son? No, socio, es una marca especial, pero es mi marca.
no te la puedo decir. Es marca secreta, decía, es marca secreta. No te la puedo decir, socio. Si quieres te la vendo. Y me vendían puros cuartitos de onza. Era lo que a mí me vendían. No sé si a los demás ya existía más de una onza, pero yo tenía puros cuartitos de onza. Y ten en cuenta que yo me pagaba mi escuela solo, entonces tuve que trabajar en otras cosas. Trabajé vendiendo Pepsis. Acuérdate que antes existían unas mamás que se llamaban Pepsilindros, los Pepsi vasos. Entonces me tocó de puerta en puerta y buenas tardes, vengo a venderles, me acuerdo que era así, buenas tardes, vengo a venderles la oferta de la Pepsi. Sí, 3 Pepsis y un Pepsilindro por 10 pesos. Sí, escuchó usted bien. Y así me tocaba, ¿no? Venderles. Y entonces con lo que me daban a la semana, directito se iba para el Nieves. Y ya después también se repartió para el socio. Entonces ya tenía mis tintitas y así me empecé a hacer de mis cosas. Vendí, pues te digo, comercio. Entonces, llegué a vender, fabriqué paletas de chocolate. Un carnal, el Baruch, saludos Baruch, me enseñó a hacer paletas de chocolate. Y entonces mi jefa y yo nos pusimos a vender paletas de chocolate. Y todo lo que salía era directo para el tatuaje. Era, ya me voy a comprar esto. Y ahorraba más. Y pum, para el tatuaje. Le ayudaba a mi jefe a vender. No, me cagaba estar en la calle. Toda la vida lo había hecho. Entonces me despegué un tiempo de él. Me salí de la calle. Ahorita te digo eso. Entonces me salgo. Bueno, entonces yo ahorraba y me compraba mis tintas. Le platicaba a Chino que una vez llego, yo ya le hablaba a escondidas al socio. Y abiertamente era Valedor del Nieves. Del Nieves. Entonces un día llego yo con el socio y donde entro, así como los vi, fue media vuelta. Estaban los dos juntos hablando, carnal. Dije, se me acaba de caer el cantón a la verga. Donde me vean los dos me van a mandar a la verga. Y ya total me di la vuelta y ya ya me fui sin comprar. Hasta escondido, ¿no? No mames, no, ojalá que no me hayan visto. Y ya. Y después me adentré otra vez a Tepito. Yo ya había dejado de ir a Tepito. Entonces te platico, bueno, mi jefe me había corrido de la casa. ¿Pero por qué me corrió? Porque mi jefe era muy estricto, ¿te acuerdas que te platiqué? Entonces, los 13, 14 empezaron cambios de eso del tatuaje. A los 15, cumpliendo a los 15, a la semana me dicen, ¿sabes qué? Al chile me cae en la verga que hagas tatuajes. Ese pedo son cochinadas en mi casa. Ese pedo no va conmigo, con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Y yo quiero que seas una persona de bien. Entonces, porque antes el tatuaje no era bien visto, porque pues, nada más era para malandros. Entonces me decían, en cualquier momento te van a agarrar, vas a entrar al bote. Y ya andaba de travieso haciendo otras cosas. Entonces me dijo, no, güey, estás muy mal. Aquí son mis reglas. Te vas a someter. Así el chile, así va a estar el pedo. Dejas el tatuaje y yo me encargo de que seas una buena persona. Vas a trabajar, vas a tener un buen trabajo, vas a tener una profesión. Vas a hacerte de lana. Pero tus mamadas, a chingar a su madre. O, opción B, salte de mi casa con todo y agarra tus cosas de tatuajes, ábrete. Aquí estoy. Aquí estoy. O sea, no hay que decir otra cosa, aquí estoy. Opción B, voy a ser feliz, voy a hacer esto. Entonces, llego yo a Aztecas, ahí te va. Llego a Aztecas. ¿Sí se llama Aztecas? Sí, Aztecas. No sé, llego a una calle. Creo que es Aztecas. Llego donde estaba el Bozo. Llego con el Bozo, yo no conocía al Bozo. Llego ahí y al lado había creo que uno de tatuajes. Ahí estaba Sergio. Por eso fui, porque yo ya había visto varias veces a Sergio. Pero como yo ya me había separado con mi jefe, me había separado de Tepito. Entonces regreso por el tatuaje a Tepito. Y cuando regreso a buscar a Sergio, porque dije, ya estoy más grande, ya voy a hablar con él, ya a que me oriente. Y donde llego, encuentro al Chino. Estaba el Chino y estaba Heriberto, otro que se llama Heriberto, un gordito de cabello largo, y estaban otros. Y atrás de ellos estaba, ¿cómo se llama? Uno de los caracoles. Ay, güey. ¿Rubén? No,
Rafael. No, uno que era muy desmadroso. Estaba uno de los caracoles ahí. Y me paso con él y cotorreaba. Con él sí tenía más confianza. Luego, desde que llegué, hecho desmadre. Y entro con el chino y la misma de todos. Manos atrás. ¿Qué tal? Pero el chino lo veo muy relajado. ¿Qué tranza, valedor? Pásale, que hay parejita. Decía antes mucho, pásale, parejita. No, carnal, sí, parejita. ¿Qué pasó, pareja? Y lo veo, y veo un tatuador. Sí, un guerrero, pero ya no vi a Sergio. ¿Sí? Ya no vi a alguien que me mandara a la verga. Y ya no vi al Nieves, alguien que te está sometiendo a que nomás me vas a comprar. Sino, el chino no me vende nada. No me quiso vender nada. El chino me escuchó. Me cayó a toda madre. Y me fui de ahí, ya con un ídolo. No mames, todo el camino. Puta madre, el chino es otro pedo. Y ya me fui. Con el tiempo pues ya fui conociendo más gente. Después Chacal. Empecé a buscar a Chacal. La fachada de Huacatanca me gustaba. Entre tantos me regreso tantito. Me regreso. Cuando estaba yo en el bachilleres, Inter, me cambio a vivir un tiempo con mi jefa. Te digo, mis jefes se separan y me voy a La Perla. Y empiezo a agarrar yo los patines. Yo siempre había hecho ejercicio, ahorita no. Pero toda la vida yo he hecho ejercicio. Siempre que box, siempre he hecho ejercicio. Toda la vida he hecho ejercicio. Agarro los patines y salgo a patinar. Ya sabes para dónde voy. Entonces, me doy un rol y llego a un lugar que para mí fue mágico. Llego y decía tatuajes. Me acuerdo que era como un ventanal, ¿sí? Y estaban unos depredadores. Y me asomo, ¿puedo pasar? Sí. Me quito los patines y entré así con puros calcetas. Y entré, ¿puedo pasar? Sí. Y veo a un carnal tatuando con los tenis protegidos, con una bata. Estaba haciendo una cirugía. Una cofia, todo. Y lo veo ejecutando. Ya fue otro tatuaje el que vi. Era Semka, que estaba enfrente del estadio, ¿no? En esa. Llego y ya platiqué tantito ahí. Y me fui patinando. ¡A la verga! Gritando. No mames, estos güeyes están locos. Entonces pregunté por una perforación en la lengua. Ahí cuando cumplí 16 años me perforo la lengua en Semka. Llego ahí y no recuerdo quién me la perforó, pero ahí estaba Roberto. Y estaba un güero. Yo pensé siempre que eras tú. No, es el otro lado. Estaban varios, pero del que me acuerdo, que porque hasta llegué a hacer un poquito de amistad fue con Roberto. Y me invitan a un seminario, ¿no? Daban un seminario como de primeros auxilios y de infecciones. O sea, ustedes ya hablaban de, si haces esto, hazlo bien hecho. Sí, pero limpieza. Ya hablaban de infecciones, cosa que yo no había visto. O sea, por decir, te voy a platicar una. No, te estoy quemando, carnal. Llego yo con el Nieves y me vende guantes para la mano derecha. Y todos éramos así, tal vez era porque todos éramos ignorantes, carnal. Estamos aprendiendo del tatuaje. No estamos aprendiendo, nada más que ahora hay internet. O sea, pero al chile, antes éramos unos monos. Al chile éramos unos simios del tatuaje, carnal. Entonces me dice el Nieves, te vendo derecho, tengo guantes derechos. Y le compré guantes derechos. Y yo al chile, su palabra del Nieves para mí era la ley. Yo tatuaba solamente con guante derecho. Entonces mi higiene estaba por la verga. A la mitad. Entonces, carnal, un día me atreví a salirme del calzón y me pongo el derecho en el izquierdo. Y digo, a la verga, así queda. Y empiezo a tatuar. Y cuando voy a Semka platican, no mames, tienen que usar guantes, a cada rato se los tienen que quitar. Esa verga, güey, si estos yo los lavo. O sea, porque era lo que yo había visto. No mames, entonces tengo que estar gaste y gaste.
Y tienen que usar esta madre, que el cabello, y yo usaba cabello largo. Y que este pedo, que no puede haber un cabello. Y hablan de higiene. De hecho, dio clase Pablo Ash. Pablo Ash, saludos, patrón. Y entonces dio clase él. Atrás conmigo estaba el foco. Estaba ahí, estuve cotorreando con el foco. O sea, imagínate, si ya tatuajes, estaba cabrón. Veo al foco con la cara tatuada. No mames, explotaba mi mente. Verga, güey, este vato. Si estos güeyes por un tatuajito ya eran malandros, el foco se pasaba. Era el diablo. No mames. Y para muchos era el diablo. O sea, sabías que había pasado el foco porque la gente volteaba a ver. Ahorita todo el mundo está tatuado de la cara. Ahorita traes tatuajes y ya no eres nadie. O sea, eres otro tatuado. Antes decías, ve con el hijo de doña Inés. ¿Quién? El tatuado. Y lo identificabas. Ahorita todos están. Ahorita ve con el hijo de doña Inés, el que no está tatuado. O sea, ahorita todos están tatuados. Ahorita es fuera de lo normal quien no tiene tatuajes. Ahora, todos están tatuados, pero no todos los tatuajes están chidos. O sea, eso es mucha diferencia. Y entonces, le caigo ahí con ustedes, tomo el seminario, empiezo a ver la limpieza, empiezo a ver de higiene, me hablan de algo que se llamaba isodine, me hablan pues hablan de muchas, de cosas de limpieza, y me dicen, y decían dónde comprarlo. O sea, el chile yo vi algo que era compartirlo. Cuando acá era, no, esto es secreto, güey, ¿no? O sea, no, esta tinta es secreta. No, yo sí te vendo, pero no vayas con el otro. Ya venía yo de eso. Y de repente acá, no, pues el chile aquí está abierto, háganlo. Y veo a varios, háganlo así, no hay pedo. Nada más hazlo bien. Ya lo están haciendo, háganlo bien. Entonces, pues fui y me perforé ahí. Y la lista para perforarme la lengua fue todo lo que me dijeron. Yo no lo tomé como sugerencia, yo lo tomé como regla. Sí, te tienes que comprar Listerine y un Stringosol. Y yo compré las dos, no era opción A y opción B. O Listerine o Stringosol. Yo compré el Listerine y compré el Stringosol. Y tienes que comprar enjuague y un cepillo dental cada no sé cuánto. Y tienes que... la lista era larga. Y todo lo compré. Porque no se veían las perforaciones. Entonces decía, no mames, me voy a perforar la lengua. No mames, no quiero que se me vaya a infectar. Yo decía, no me vaya a morir. Era al chile, pues es que eso no se veía. Y llegaban los piercings, los aretes, que los veías cuando empezaron a llegar las revistas. Se las veías a uno que otro. No, pues que la International. Y yo las veía y decía, no mames, algún día tendré una revista. Algún día tendré una revista. ¿Y dónde las consigues? No, en el gabacho. Porque la banda es así, carnal. La banda no te dice dónde. No, en el gabacho, es que me la trajeron del gabacho. Un día voy al gabacho Sanborns y topo varias y que las compro. Y luego pues yo me movía en los tianguis y las empiezo a topar y a todas. Y empiezo a hacer mi colección. Y yo hasta las forraba, ¿no? Como venía de la escuela, las forraba. Y tengo unas revistas forradas, unas que traen al Giger. Y así pues, me puse a forrar y tenía mis revistas. Bueno, llega esa etapa de la prepa.